Bueno, pues en un momento más llegaré a la estación de radio, a Escucha Radio, para el programa Primero Tu Paz y después lo demás. Recuerden que nos pueden escuchar a través de internet. Simplemente se conectan escucharadio.com.mx, escucha con K, y por ahí van a escuchar la transmisión del día de hoy, que inicia la tercera temporada de Primero Tu Paz. 3 años consecutivos con muchísimos temas enfocados a la paz interior, a la espiritualidad y a cómo la podemos aplicar todos los días. La espiritualidad es para vivirse, no solamente es para ir a cursos y leer tanto libro, sino para verdaderamente vivir. Si estamos con la idea de no juzgar, verdaderamente no juzguemos a nadie, amemos a todos, porque esa es la parte más básica dentro del aspecto espiritual. Siempre tenemos que aprender que de nada nos sirve leer y leer y leer si no aplicamos lo leído, si no aplicamos lo que llega a nuestra vida. Y la vida realmente es una gran lección de aprendizaje para recordar que estamos completos, que estamos en perfecta calma. Solamente cuando nos olvidamos de eso parece que la mente se distrae y comienza a sentirse inquieta, pero la verdad es que la calma, la paz y la quietud ya existe en la mente, no hay que hacer gran cosa para eso, ya está. Solo tenemos que recordarlo constantemente. Juan de la Garza, saludos. Jorge Luis, mi querida Mónica Campuzano también, May, mi hermosa May, Silvana, que anda por ahí conectada, Alma Negroni. Gracias a todos. Da insomnio. ¿Qué es lo que da insomnio? Bueno, no sé qué da insomnio. Recuerden, a las 8 de la noche transmito el programa Primero Tu Paz y después lo demás. Por internet, escucharadio.com.mx, también aquí por Periscope lo voy a pasar para que lo puedan ustedes ver, nos puedan escuchar. Hoy inicio la tercera temporada de Escucha Radio, bueno, en Escucha Radio, pero de Primero Tu Paz. Un programa enfocado a la espiritualidad y a vivir completamente en paz. ¿Sí? Hay muchas formas, hay muchas herramientas el día de hoy para poder vivir en paz. Lo más importante es recordar que la paz ya está en nosotros. No hay que construir, la paz ya está, pero hay que recordarla y hay que regalarla. Si tú quieres tener paz, da paz. El programa podría ser sobre las infracciones y la espiritualidad. Me encanta el tema. ¿Quién? Ya sé, Silvana, ya vi. Las infracciones y la espiritualidad, pues ¿por qué no? Claro. Que de hecho nosotros nos infraccionamos a nosotros mismos, ¿no? Porque nos ponemos reglas, sobre todo para organizarnos, para llevar de alguna manera orden en todo lo que hacemos en nuestra vida. Y una infracción pues no es otra cosa más que una amonestación. Muchas veces puede ser como un tipo de culpa, una forma de castigo también. Un tema sobre política, como qué tema de política, cómo relacionamos a la política y a la espiritualidad. ¿Qué pasaría si hubiera líderes políticos espirituales? Ahora en Estados Unidos está Marianne Williamson, que es una líder espiritual que está en el Senado, que está haciendo una candidatura más bien para el Senado de los Estados Unidos. Si ella quedara dentro de eso, pues tendríamos a una lideresa espiritual dentro de la política estadounidense. Creo que hoy no es tan complicado, creo que hoy habría mucha más apertura a que la espiritualidad se permee en diferentes ámbitos, no solo en la política, sino también en la medicina, en la ciencia. La verdad es que la espiritualidad centra su base en la conexión del espíritu que todos somos y una forma en la que nos relacionamos pacíficamente, amorosamente y en un beneficio común. Y la política de México, pues la política de México es una visión muy reciente. Es que México como país, tiene una historia muy reciente, muy joven. No hay tanta historia política en México, porque en 1521 termina un imperio a través de las diferentes culturas prehispánicas, por ejemplo los mexicas, los aztecas, ¿no?, que estaban en esta región, y a partir de la colonización por parte española, pues hemos tenido una serie de cambios políticos muy importantes. Fuimos colonia española durante 300 años. Entonces la política era de 1500
XXI, prácticamente hasta 1820, 300 años, todas las decisiones eran en base a la corona española, en base a España, que en aquel entonces pues, era una potencia mundial. Entonces, incluso la constitución de este país, de México, la constitución tiene mucha relación con la constitución de España. Así que después de 1821, que es cuando ya México es un país, hasta el día de hoy, de 1820 a 2016, pues solamente van 200 años de historia política en la que ha habido muchísimos cambios, y la verdad es que los movimientos políticos se originaron principalmente por una mezcla de razas y de ideologías. La independencia mexicana fue en gran parte propulsada por criollos, por mestizos, no tanto por gente autóctona, no tanto por mexicas o descendientes mexicas directamente, sino por criollos y por aquellos que no tenían identidad, como por ejemplo los hijos de españoles y de mexicanos nacidos aquí, que todavía no encontraban una identidad. Entonces fue una revolución, por supuesto, muy ideológica, tiene una repercusión política y por supuesto económica y religiosa también. 200 años de historia de política es muy poco, muy poco. En Europa y en otros países, pues por supuesto, esto lleva muchísimo tiempo más de desarrollo. Los Estados Unidos de América, pues desde 1700 ya había una dirección acerca de la política. Así que pues hay que considerar que México ha tenido pues una serie de movimientos difíciles dentro de la política, porque ha habido muchos golpes de Estado. Dentro de la Revolución Mexicana en 1910, hace 100 años, había asesinatos, había una inconformidad también por cómo se llevaban las cosas aquí. Y aunque ya éramos una nación y una república mexicana, teníamos dictadores. En 1910 todavía estaba el dictador muy famoso, Porfirio Díaz, que fue derrocado, y quien quedó a su cargo, pues también abuso de poder. Así que ha sido difícil el aspecto político en México. Luego, después de 20 años más, en 1930, 1940, comienzan a formarse partidos políticos para hacer un poco más abierta la serie de toma de decisiones gubernamentales. Tú sabes que los partidos políticos ayudan mucho a que haya democracia verdadera. La democracia se considera un gran avance en la civilización política, porque estás dando la oportunidad a más y más y más gente de elegir a sus gobernantes. Entonces, en teoría, la democracia es un gran paso. En México hemos tenido democracia aparente. El partido político que gobernó por 70 años a México, desde 1930 hasta 2000, pues era una dictadura también. Por eso es que el aspecto político en México está en pañales, realmente está en pañales, pero el mexicano tiene mucha creatividad, mucho deseo, mucha inspiración también para hacer cambios. Y lo que sucede es que muchas veces nos quedamos atrapados en la idea de que no podemos hacer las cosas, y no es así. El PRI, exactamente el PRI. Entonces, México como historia política todavía está desarrollando muchas ideas y sobre todo aplicando modelos, pero tiene que ver mucho con la cultura mexicana, sobre una búsqueda absurda de poder y de control hacia las masas. No ha habido verdaderamente partidos de oposición, sino que el PRI, el partido institucional que gobernó 70 años al ser de derecha, bueno, pues era el partido que llevaba la batuta para poder tomar decisiones que impactaron también en la sociedad, en la economía de México. Se hicieron muchos cambios profundos, pero no hubo gran avance. Tenemos un retraso económico de 20 años. El crecimiento económico en México anual está bajísimo. Crecemos a quizá 1.7% de nuestro Producto Interno Bruto. Para nuestro país eso es bajísimo, porque no hay tampoco oportunidades de crecimiento real, porque no hay empleos o no hay desarrollo de empleos.
Entonces el tema da para mucho, realmente es mucho, pero desde una visión espiritual podemos ver siempre que todos los países pues son como las familias tienen sus detalles, cada miembro de la familia, pero a medida que un miembro comienza a hacer cambios internos, empieza a ver para el bien común, los demás pueden verse permeados de eso, pueden inspirarse también a cambiar. Y en México lo que necesitamos es una educación, no solamente en los temas académicos tradicionales, sino también espiritual y sobre todo de civismo. En México ya no tenemos tanto el civismo como una materia de estudio, y es muy importante que todo país conozca su historia política, su historia económica, su historia religiosa también, porque todo está relacionado. No podemos separar la política de la religión, ni la política de la espiritualidad, ni la política de la economía, ni la política de la cultura en sí misma. México tiene un crisol de culturas, porque México, pues al ser un territorio tan vasto y haber sido fusionado y mezclado con tantas y tantas tradiciones, pues también las ideas y los pensamientos son muy variados. Entonces no es un tema sencillo, no es un tema sencillo, pero los espirituales tenemos mucho que hacer al respecto, como perdonar, como amar, como no juzgar, como hacer lo que nos toca desde nuestra posición. Y yo creo que lo más importante, educarse. Es triste que no sepamos la historia de México, es triste que no sepamos la cultura política, es triste que no tengamos idea de lo que significa estar aquí desde una visión mucho más amplia a lo largo de los años. Y es muy triste que haya presidentes, gobernadores que ni siquiera sepan esto, ¿no? Pero bueno, antes de exigir a otros hay que trabajarlo uno mismo. Tenemos que investigar qué pasó dentro de la historia política de nuestros países. En Latinoamérica tenemos historias muy parecidas. Esto de aquí no es solamente de México, también está los casos de Chile, Uruguay, Argentina, Colombia. Latinoamérica comparte historias políticas muy parecidas, muy parecidas. Y tenemos que aprender. Yo creo que una de las cosas más... ¿vas a ver a Madonna? Pues podría ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me gustaría, estaría padre ver a Madonna. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que la unión y unificación de pueblos sería maravilloso, así como lo tiene ahora Europa. Europa tiene una unificación que les permite mantener políticas económicas y ciertas directrices que ayudan a la Unión Europea a apoyarse todos los países que están dentro de ese bloque. En América deberíamos hacer algo parecido, ¿sí? Ya había algunas ideas de poder unificar, pero sigue habiendo muchos intereses personales en los países. Que estuviera unificado México con Guatemala, con Ecuador, con El Salvador, que unificáramos con una sola moneda, como era la idea hace una década del amero, así como hoy tenemos el euro. Estaba el amero como una propuesta económica para unificar monedas, que nuestros países latinos no tuvieran diferencias de monedas, que hubiera una sola que pudiera tener la posibilidad de regir un bloque completo en la economía, y eso nos ayudaría muchísimo, muchísimo. Yo creo que todos nuestros países latinos tenemos una gran ventaja porque podemos unirnos a través de una sociedad, porque somos alegres, somos divertidos, creativos. Podríamos tener un gran despertar, y yo creo que vamos para eso. Solo necesitamos ponernos las pilas. Y yo, desde que estoy en la parte espiritual, me he dado cuenta que si yo quiero cambiar el país, debo de cambiar primero yo, ver la vida de otra manera, pero informarme. Si yo no me informo y solo estoy repitiendo las quejas de los demás, no estoy aportando en nada y me estoy dañando a mí y estoy dañando a México. Entonces yo, antes de criticar a México, lo primero que hago es estudiar, porque México también como país tiene muchísimo que estudiar en todos los ámbitos de antropología, de música, de historia, de medicina, de ingeniería y espiritualmente también. Y después entonces proponer desde la parte pacífica,
no vamos a hacer una revolución porque ya no tiene sentido. Al menos no con armas, no con fuego, pero hacemos una revolución mental con un cambio de pensamiento y pacíficamente inspirar a los demás. Y eso es lo que yo estoy haciendo actualmente, con conferencias, con talleres y sobre todo ofreciendo una visión distinta a los demás de lo que es México. He viajado a varios países y siempre que me preguntan qué opino de México, hablo lo más hermoso del país, porque este país es maravilloso, y sobre todo comentando que los aspectos políticos son muchas áreas de oportunidad. México no está jodido, México está despertando hacia nuevas ideas e ideologías, y eso es lo que nos corresponde a nosotros, a enseñar a nuestros hijos, inspirarlos. Pero pues, ¿cómo tus hijos van a querer amar a México si tú le mientas la madre a los policías, le mientas la madre al gobierno, a Hacienda? Pues ¿cómo lo vas a hacer? Tus hijos van a aprender lo mismo que tú aprendiste. ¿Qué opinas sobre López Obrador? Bueno, pues es un hermano que ha tratado de llevar, ¿no?, su estandarte de un bien común, pero se olvida o se ha olvidado de muchos aspectos, sobre todo en su ataque a las economías de libre mercado, ¿no? Es muy agradable y muy tentador el tema del comunismo y el socialismo, pero hoy en día hay que entender que las economías de libre mercado, el capitalismo como tal, no es malo. ¿Puede mejorar? Claro que sí puede mejorar, pero un gobierno populista es muy, muy delicado, y al menos en la historia hemos visto que los países que han llevado eso, el caso más reciente de Cuba, el caso más reciente de Venezuela, tienen que hacer algo para verdaderamente apoyar a la clase, sí, del proletariado, pero también a los empresarios, a los inversionistas y a todos aquellos que están produciendo dentro del ámbito capitalista. Así que las ideas de López Obrador sí son interesantes, muy buenas, pero no puede él darse la vuelta y no atender al sector que produce mucho dinero en México, a los ricos de México. Los ricos de cualquier país son los que siempre deben de tener también un apoyo para que sigan, porque ellos son los que generan empleos. El gobierno no genera ningún empleo, los gobiernos no están hechos para generar empleos, porque el gobierno lo único que puede hacer son obras públicas, contratar temporalmente a las personas y después se termina. Pero la empresa privada o las empresas privadas sí tienen la facultad de crear empleos que puedan durar más tiempo y que le den a los empleados o a la gente que está allí la posibilidad de tener un crecimiento, de invertir. Entonces, el discurso que era recurrente de López Obrador era que los pobres merecen más, lo mismo que ahora con Maduro y antes con Chávez en Venezuela. Y por darle a los pobres más, la economía de Venezuela está en un aspecto muy difícil, y ese era el temor de que López Obrador estuviera en México como un presidente hace un par de años, de que él fuera a tomar decisiones parecidas al gobierno chavista, en donde por apoyar a los pobres quitara la base sólida económica de los inversionistas y de los capitalistas más importantes de este país. Entonces, bueno, pues es un hermano López Obrador que verdaderamente es carismático, le admiro mucho esa fortaleza de luchar, de lucha, es un guerrero, pero hay que ubicarse también. Si su discurso ya no lo hiciera tan populista, sería un gran líder, porque es un líder, nada más que hay que ubicar cómo está México en este momento. Y México está sobre una base de capitalismo que puede mejorarse, pero que en este momento se necesita mucha más inteligencia que solamente hablar de que los pobres necesitan más y que el gobierno le va a dar dinero a los pobres, porque esa no es la solución. La solución es generar más y más empleos. Pero hasta ahorita el único que se ve que va a ser un buen presidente. Es que es relativo. Ser un buen presidente, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Alguien que le cae bien a todo el mundo? ¿O alguien que hace reformas políticas, económicas, financieras, fiscales, y que hace que el país crezca? Hay que ser muy cuidadosos en eso, en qué significa para nosotros un
un buen presidente. ¿Sí? Bueno, son muchas cosas, muchos temas, así que ya estoy casi llegando a la estación y vamos a hablar de temas espirituales llegando en un momentito más. Muchas gracias, chicos, nos vemos en un momento, nos escuchamos.